Buenos días a todos. Bueno, vamos a analizar la situación de mercado que puede hacer el precio tanto de BTC como de otros activos. Y para ello, antes de ver eh, la potencia que tiene ahora mismo la aplicación que nos ayuda no solamente a no perder tiempo, ¿no?, con nuestros análisis o a confirmar nuestros análisis o desmentirlos y ayudarnos en nuestro día a día de traders que evidentemente son bastante solitarios, pues vamos a hacer nosotros un análisis, ¿no? Es decir, si nosotros nos vamos, por ejemplo, al precio de BTC, de Bitcoin, estamos viendo que en este momento hemos roto o intentamos romper un punto que era importante, que son los $70.000. Vamos a ponerlo aquí aproximadamente en este rango que tenemos, ¿de acuerdo? Este punto que era importante. Sin embargo, lo que estamos viendo es que hemos tenido un rechazo en la zona de los 74.000, ¿de acuerdo? Que además está muy cerquita de esta otra zona importante que eran los $75.000 y que por lo tanto no hemos superado, ¿no? No hemos llegado a superar, aunque nos hemos quedado a muy poquitos dólares. Como veis, hemos vuelto a ingresar en esta zona que nosotros considerábamos un rango, que además tenemos, por ejemplo, aquí en esta zona, en los 60.000, tenemos también otra, que es justamente donde está esta parte del mínimo que hicimos recientemente, ¿no? Entonces, si nos vamos incluso a un gráfico diario, lo que estamos viendo es, sin contar siquiera con el panorama geopolítico, es que estamos como en una directriz bajista, ¿no? Es decir, si nosotros pintamos aquí una línea tendencial, ¿de acuerdo? Lo que vemos es que evidentemente estamos en la parte, o sea, digamos, descargando y distribuyendo todo lo que son, vendiendo todo lo que es BTC. ¿De acuerdo? Claro, nosotros ni hemos superado estos niveles de aquí, que son los 80.000 o $83.000, y por supuesto no hemos llegado siquiera a los $97.000, que sería un punto óptimo, ¿no? Es decir, más o menos nosotros tendríamos en esta zona de aquí aproximadamente y luego esta otra zona de aquí. Bien, nosotros además lo que vemos es que tenemos todavía bastante liquidez en toda esta zona, es decir, nosotros ahora mismo, si nos vamos a diario, vemos que aquí hay una zona de liquidez, de acuerdo, que hemos dejado, y si nos vamos a 4 horas, vemos exactamente lo mismo. Y perdón que he dibujado y no quería hacer eso, y esto lo vamos a borrar. Bien. Una vez que hemos borrado eso, vemos que en 4 horas nos pasa lo mismo, es decir, nosotros en principio estamos viendo que tenemos liquidez en la parte de abajo, ¿de acuerdo? Y evidentemente eso hace que veamos posibles puntos de retorno a los que vamos a llegar. Es decir, fijaros cómo aquí cerrado la plataforma de dibujo y no quería yo cerrar la plataforma de dibujo. Veis que nosotros tenemos liquidez en toda esta zona, vemos que tenemos liquidez en toda esta zona y vemos que tenemos liquidez en toda esta zona. Por lo tanto, todo esto son puntos donde el precio, desde luego, va a caer. ¿Va a caer ya? No, por supuesto que no. Es decir, este escenario, digamos, es un escenario en el cual bajaríamos a nivel vertical y el precio ya sabemos que nunca baja vertical. ¿De aquí vamos a caer ya? No, tampoco nos está demostrando eso el precio. De momento lo que nosotros estamos viendo es que el precio podría retroceder, hacer un retesteo en este punto de aquí o incluso volver otra vez a estos puntos
No sería tampoco descartable, por supuesto, volver a atacar esta línea que además coincide prácticamente con la línea que nosotros tenemos de tendencia y desde ahí caer. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque hay un momento, digamos, tenemos un momento geopolítico, un momento macroeconómico que no está ayudando. Sí, los flujos de ETFs evidentemente ahora mismo están subiendo. Tenemos pequeñas inyecciones de liquidez de la Fed. Pero el precio en este momento no nos está demostrando esto, ¿no? Si nosotros nos vamos, bueno, voy a borrar todos los dibujitos estos. Si nosotros nos vamos, por ejemplo, a ver un SP500, vemos que estamos en una situación lateral, ¿no? Una situación lateral que incluso ahora mismo el precio no nos está diciendo que esté alcista en esta mini estructura, ¿no? Es decir, nosotros ahora mismo lo que estamos viendo es que efectivamente tenemos el precio lateralizando, ahora mismo está cayendo y tendríamos que ampliarlo o irnos a una gráfica de más diaria para que nos diga un poco cómo está actuando el precio en este momento. ¿De acuerdo? ¿Tenemos digamos, la estructura alcista? Sí, por supuesto que la tenemos alcista, ¿vale? Pero el que esté alcista no quiere decir que nosotros vayamos a seguir subiendo. Es decir, de momento, la situación ya sabemos que no acompaña. El precio en este momento está lateralizando, necesita datos, necesita confianza para que vuelva otra vez a repuntar. Y como veis, seguimos chocando con la misma zona, los 7.000, ¿de acuerdo? Que ya los hemos tocado una vez, nos hemos acercado en dos ocasiones y no hemos conseguido nada. Seguimos chocando con esta zona de aquí de los 6.890, 8.694. Por lo tanto, vamos a tener cautela. Estamos a viernes, que es una cuestión muy importante, estamos a viernes, y con un conflicto que tenemos a nivel actual en Oriente Medio, metido Estados Unidos, etcétera, pues evidentemente hay que andarse con mucha cautela. Bien, vamos a pasar ahora a hacer un análisis. Primero vamos a ver cómo está, qué nos dice el funding rate, ¿no? El funding rate nos está dando, digamos, que de momento el Open Interest está bajando. Funding rate lo tenemos negativo en ambos activos y el Open Interest está yendo a negativo en ambos activos, ¿no? Estamos, digamos, cerrando o liquidando posiciones, ¿no? Bien, vamos a irnos al gráfico y vamos a ver cómo está el análisis, ¿no? Vamos a ver cómo está el análisis de Wyckoff. Vamos a analizar primero Wyckoff. Y esto ya nos lo da toda la aplicación, ¿de acuerdo? Todo esto nos lo da la aplicación, no tenemos que hacer nosotros nuestros análisis, o si hemos hecho nosotros el análisis, pues evidentemente lo que puede hacer la aplicación por nosotros es o reforzar o desmentir el análisis que nosotros hayamos hecho. Bueno, de momento nos está diciendo que el sesgo inmediato, cuidado, inmediato, es vendedor. Y la tesis principal es vendedora. La fase de markdown de distribución con un last point of supply, o sea, el LPSI, en desarrollo. Vamos a poner los niveles, que podemos ponerlos, los niveles que nos da el gráfico, nos lo marca en pantalla y ya nos da dos posibles puntos de retorno, que como veis no están muy alejados de los puntos que nosotros hemos dicho, desde los 74.000 hasta los 73.000, ¿de acuerdo? Y los otros puntos que nos da están cercanos a los 70.000. Tenemos un SSL en los 70.000 y tenemos otro en los 68.000, que es un punto muy importante, el cual si perdemos volvemos a ir digamos, al mínimo del rango, ¿de acuerdo? Bien, aquí tenemos toda la explicación de estos niveles que nos ha colocado ya él aquí previamente, que podemos dejarlos ahí fijos, es decir, yo puedo cerrar el análisis y los niveles se van a quedar ahí en cualquier temporalidad, ¿de acuerdo? Pero aquí, digamos, nos da la estructura
en todas las temporalidades. Nos está diciendo en semanal que estamos bajistas, en diario que está neutral. Esto va cambiando todos los días. El mercado cambia, ¿de acuerdo? Salen nuevas noticias, salen nuevas cosas y por lo tanto es evidente que tenemos que adaptarnos e ir dinámicamente con el mercado. Bien, el diario estamos neutrales a bajistas. En 4 horas estamos bajistas. Y en 1 hora estamos bajistas y en 15 minutos estamos bajistas. Aquí te da la descripción de cada una de las estructuras, ¿no? Pues te dice, después de alcanzar los nuevos máximos, se observa una serie de velas con rechazo en la parte superior, justo lo que hemos hablado nosotros, es decir, que ha llegado, ha hecho un techo en una zona clave, que eran cercanos a los $74.000, no hemos llegado ni a los 75 ni a los $80.000 y el precio se ha vuelto a meter en ese rango que teníamos definido. Bien, el precio se encuentra en un rango de consolidación, retroceso después de una fuerte caída desde los máximos de 74.000 en diario. En 4 horas, lo mismo, formación de máximos y mínimos decrecientes después del shock. Actualmente en un retroceso correctivo dentro del impulso bajista. Niveles, resistencia inmediata a los 71.500, 419, y el bloque de oferta formado alrededor de los 73.396 o 74.050. Soporte principal en mínimo reciente. Bien. Nos lo da también en 1 hora, nos dice 70.143, 71.419, es decir, que ya estamos teniendo todos los niveles que en el caso de que BTC los rompiera con fuerza, nos va a dar pistas de si poder comprar, abrir longs, abrir short, etcétera, ¿vale? Y nos da un poco lo que es la parte de corto plazo, que es el de 15 minutos. El precio se ha movido en un canal descendente después de las velas bajistas significativas de 9 y 10. Bueno, luego veremos 15 minutos y 5 minutos para ver cómo se afronta el día. Los análisis de causa-efecto. Nos dice la causa primaria es la extensa fase de distribución observada en los marcos de tiempo 1 día y 4 horas, culminando con un after distribución, el UTAT, en 74.050. Como veis, sin tener siquiera ni idea de Wyckoff, ya nos está diciendo y nos está indicando cómo está el mercado, ¿no? Y nos está haciendo un análisis de Wyckoff. Es decir, que si no sabemos Wyckoff, nos está enseñando. Bueno, nos da los análisis Fibonacci, dónde está el Golden Pocket, dónde están cada uno de los niveles importantes, ¿de acuerdo? Nos dice que la medición del impulso vendedor desde el swing high 74.050 hasta el swing low está en 70.143. En fin, nos da una información muy valiosa. Nos da la confluencia de Fibonacci con SMC, ¿de acuerdo? Que eso es muy importante también. El nivel de 23,6% de Fibonacci, 71.000, coincide estrechamente con el FVG de 1 hora, ¿de acuerdo? O sea que nos va dando una serie de información muy importante. Estos niveles que ya nos está marcando en el gráfico, los order block también los está marcando en el gráfico, los puntos, el BSL, el SSL, etcétera, nos los está marcando también en el gráfico. Nos ha dado una tesis de trading y plan, escenario primario, corto, mayor probabilidad, y un escenario alternativo largo, con un punto de invalidación, ¿de acuerdo? Un cierre convincente de una vela de 4 horas por encima del máximo del UTAT, pues nos estaría invalidando de momento este escenario. Por lo tanto, ya sabemos que si superamos este nivel de aquí, sí, justo el que yo he dibujado en este gráfico de $74.000, ¿de acuerdo? Bueno, estamos ahora mismo en el SP500. Si nos vamos a BTC, pues justo en este punto de aquí es donde nos estaría diciendo el gráfico que en el caso de superarse se invalidaría, ¿no? Bien, si nos vamos abajo del todo, nos da una tabla operativa, ¿de acuerdo?, que podemos ir poniendo y colocando en el gráfico. Si quito los niveles y no sé exactamente cuáles pueden ser mis entradas, pues si yo voy marcando ya me da unas posibles entradas. Y me dice un scalp en el caso de que el precio llegue a este punto con un TP aquí y un TP aquí. ¿Vale? Esta sería la opción de scalp.
Si le volvemos a pulsar, nos da la de intradía y ya nos dice que efectivamente tenemos un punto en 70.985 para llegar a un TP de 70.149 y de 69.500. Y en el caso de un swing, ya nos dice, fijaros, nos dice, de hecho, nos estaba marcando ya este nivel que tenemos aquí de POI. Tenemos aquí una entrada para llegar a este TP y ya nos da un TP más abajo. ¿De acuerdo? Bien. Una vez hecho el de Wyckoff, podemos ver también el análisis de confluencia, que es un análisis donde ya vamos a ir a un punto más profesionalizado o distinto, ¿no? Con una perspectiva distinta, que va a decirnos también los niveles. Perdonad, que voy a quitar este otro nivel para ver bien los niveles que nos da el gráfico de confluencia, SMC, Wyckoff, 0DTs, en fin, ya mucho más detallado en ese nivel, ¿no? Es decir, el precio actual de BTC se encuentra en una fase correctiva, descendente, tras alcanzar máximos en 74.000. Nos está diciendo un poco lo mismo, el contexto general, que coincide con el de Wyckoff. Puede haber diferencias, ¿de acuerdo? Nos da también el análisis de Wyckoff, nos dice los mismos niveles, los análisis de SMC, que nos da también, nos está marcando niveles posiblemente distintos, o nos pone, por ejemplo, la parte donde están las put call, ¿de acuerdo? Que si os acordáis, coincidía también con un nivel de Wyckoff. Bien. Nos da también la parte de derivados, como está el 0DTE, pues nos dice dónde está el Max Payne en este momento, en 71.000. Es decir, que esto va a hacer de imán y como visteis en las operaciones que nos daba ya Wyckoff, nos marcaba aquí varias entradas. Nos dice dónde está el Gamma Flip, que está ahora mismo en 75.000. Y nos dice dónde están los put y las cal, ¿de acuerdo? 66.000 está en el muro de put y en 71.000 está el muro de cal, ¿vale? Nos dice cómo está el sentimiento, que en este momento el funding rate es negativo. Puede haber un short squeeze, es decir, que podríamos tirar hacia arriba para incluso a estos niveles de aquí, a este punto de aquí, ¿de acuerdo? Haciendo un short squeeze. Y nos da también, bueno, la síntesis cohesiva, evidentemente, de cómo el Smart Money está navegando en un mercado en régimen DIT, con alta incertidumbre macroeconómico inminente. Y nos da también una serie de operaciones, ¿de acuerdo? Nos da un short en intradía en 71.000 LSL, 70.500 el TP1 y 70.100 el TP2 con esta entrada. Nos da también un scalp y nos da un swing, ¿de acuerdo? Bueno, un scalp nos lo da en long, fijaros que nos da un scalp en 5 minutos, evidentemente, o 3 minutos para coger esta operación, y luego nos da una operación también en short, en swing, ¿vale? Bien, además de todo esto, nosotros podemos perfectamente preguntarle al chat y decirle, ¿cómo está el mercado hoy y las noticias y qué eventos tenemos próximamente? Y lo que va a hacer el chat es elaborar un análisis viendo nuestros gráficos reales, no solo el que tenemos en pantalla, sino que va a ver todas las temporalidades y puede ver todos los activos y además el motor que tiene internamente TradingView que le va, digamos, suministrando toda esa información. Vamos a quitarlo porque también nos lo puede locutar. Para locutarlo ya sabéis que simplemente podéis darle aquí o si él lo lanza directamente cuando nosotros le hacemos la pregunta y hablamos con él. Nos dice, mira, el mercado está ahora mismo en un estado de régimen DIT. No te dejes engañar por el nombre. No significa que no se mueva, sino que la dirección es totalmente errática y la confianza en cualquier movimiento es bajísima. Ya nos está diciendo y confirmando los análisis que acabamos de ver, el análisis que nosotros hemos realizado. ¿De acuerdo? Aquí tienes el desglose real de lo que hay sobre la mesa. Escenario técnico y de flujo. Estamos en plena fase D de una distribución Wyckoff en el gráfico de una hora. Después de este barrido de liquidez en los 74.050, un UTAD de libro, el precio ha roto estructuras al alza y ahora estamos tonteando con los 70.600. Presión vendedora real. Los datos institucionales muestran un VPIN de toxicidad de flujo que podemos ver además en el indicador institucional, es decir, nosotros podemos perfectamente venirnos
al marco institucional, ¿de acuerdo? O sea, digamos, a este panel y ver un poco cómo está la situación de posicionamiento, cómo están los derivados en este momento y cómo está la situación macro, ¿vale? Entonces, si volvemos otra vez al gráfico, nos dice que la presión es vendedora, los datos institucionales muestran VPIN flujo elevado, podemos ver también el mapa de liquidez para ver un poco cómo está, ¿de acuerdo? Ya vemos que hay bastante liquidez aquí abajo, podemos verla en diario también, vemos que también aquí esta liquidez es muy probable que se la lleve en un corto plazo de tiempo y podemos además verlos en cualquiera de estos activos, ¿de acuerdo? Bien, volvemos. Nos dice que tenemos un gamma, estamos en régimen negativo. Esto es importante. Cuando el gamma es negativo, los market makers actúan a favor del momentum. Es decir, si nosotros tenemos, vamos a, perdonar un segundito, vamos a esconder estos niveles que nos ha hecho el gráfico y vamos a sacar los dos indicadores. Este, que es la presión, donde nos dice cómo está el Open Interest y el CVD, y el más importante también, que es este de los 0DT, ¿no? Donde podemos marcar los niveles de dónde están ahora mismo tanto los muros de put como los muros de call. Con lo cual ya nos está dando los niveles claramente y visualmente en el gráfico. Es decir, ya tenemos aquí el mass pain. Sabemos que el mass pain actúa de imán, porque los market makers intentan que el precio esté cercano y es donde el resto de los operadores no va a ganar dinero, digamos, ¿no? Aquí en este punto se van a quedar neutros. Claro, ellos evidentemente van a empujar el precio hacia abajo o van a empujar el precio hacia arriba. Ahora mismo tenemos un flip en 65.000, con lo cual el market maker, en el momento en el que el precio empieza a caer, va a acompañar el momento. Y cuando llegue un momento que se acerque al gamma flip, ahí podría tener una reversión. ¿De acuerdo? Bien, contexto geopolítico, el cisne negro. La situación de Oriente Medio es crítica. Los ataques entre Irán e Israel están golpeando el sentimiento de riesgo. Vamos a quitar estos niveles y dejar solamente el mass pain, que es lo que a mí me interesa. ¿Vale? Impacto, el índice FEAR está en 18, miedo extremo. Bueno, es más bien miedo, aunque esto suele ser una señal contraria de compra para el largo plazo. A corto plazo, pánico manda, el petróleo, ya se habla de barriles a 150, yo tendría paciencia. Si el conflicto escala, lo que dispararía la inflación y jodería los planes de la Fed, algo que el mercado cripto odia. Eventos económicos críticos hoy. Nos dice que apunta a estas horas, siempre en tu zona horaria, 1:30 non-farm payrolls, ventas minoristas, eBay PMI de Canadá y el discurso de Hamad de la Fed. ¿De acuerdo? Bien, tenemos además las nóminas no agrícolas. Tengo un corto $73.982 y mi intención es que sirva para encontrar un largo en suelos. ¿Qué opinas? Vamos a ver qué me dice, porque vamos a ponerle situaciones reales, ¿no? El chat nos ayuda tanto en 5 minutos viendo nuestro gráfico y nos dice si entrar en largo, entrar en corto, etcétera, ¿no? De hecho, luego le vamos a preguntar en 5 minutos si hay posibilidades de entrar en corto o en largo en este punto. Esa entrada en 73 es de manual, compañero, has cazado prácticamente el máximo del barril UTAD antes de que el precio empezara a romper estructuras en una hora. Ahora mismo tienes la sartén por el mango. Como cobertura tu corto es una bendición, pero cuidado con buscar suelo demasiado pronto. Aquí te dejo mi lectura profesional. El corto es tu escudo. No lo regales. Estamos por debajo del naked pot en 71.036. Es decir, que nosotros ahora ya estamos viendo que este corto que hemos abierto aquí en 73.980, ¿de acuerdo? Un poquito más arriba, nos va a servir de cobertura o simplemente lo cerraremos en positivo o cerraremos un parcial. ¿Dónde está el suelo real? Mirando los datos institucionales veo un imán de liquidaciones masivo en 68.000.
que ya lo veíamos con los niveles que estábamos viendo en el indicador, ¿no? Riesgo GES, estamos en régimen, la trampa en FP. Vamos a preguntarle, vamos a irnos a 5 minutos en el gráfico. Ya vemos aquí que está haciendo la sesión de Londres. Ya vemos que no se han llevado todavía la liquidez de Asia. Mucho cuidado. En este punto tenemos liquidez de Asia, ¿vale? Y el precio suele ir a por la liquidez de Asia y luego a la que tiene, tanto la que tiene arriba como la que tiene abajo. La de abajo la han mitigado ya los 6,50. Digamos que se han acercado los de Londres, pero todavía no está mitigada del todo. ¿De acuerdo? Vamos a preguntarle si podemos entrar en largo o corto en este punto, ¿vale? Entonces, él viendo el gráfico ya nos va a decir, oye, pues puedes entrar, no puedes entrar, etcétera, ¿no? Entonces, viendo esto ya, anticipo que Ethereum va a hacer exactamente lo mismo. Es decir, Ethereum ahora mismo, mira, ya nos ha contestado, nos dice, mira, siendo directo de trader a trader, entrar ahora mismo es meterse en tierra de nadie. Tienes un corto en los 73.982, que es una posición ganadora, no la ensucies con una operación de bajo valor justo antes de la tormenta. Ya nos está diciendo, ahora nos va a dar toda la explicación, que no vamos a entrar ya en toda la explicación, nos está diciendo que te quedes quieto, ¿de acuerdo? Si cogiste aquí un largo, está muy bien en este punto, ya podrías estar saliendo porque evidentemente estamos viendo que si lo ampliamos el gráfico nos va haciendo ya la curva, ¿de acuerdo? Y tenemos este nivel por arriba, estos niveles por abajo y tenemos el VWAP por abajo en 69.947. Por lo tanto, cuidadito. Vamos a ir a Ethereum, que está, como veis, está clavando la estructura en todos los niveles. Es decir, ahora mismo tenemos posibilidades de llegar a los 2075 de nuevo, que es donde está el más pain. Los niveles que tenemos marcados aquí. Aquí ya tenemos un primer escollo, ¿de acuerdo? Tener en cuenta que este punto va a servir para que o bien hagamos un pequeño rechazo o, como vemos aquí, ¡pum!, y que lo vuelva a perder. ¡Pum!, que lo vuelva a perder y fijaros que ya son casi 3 veces las que estamos en este nivel, ¿de acuerdo? Por lo tanto, estamos exactamente en lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a repasar antes de irnos cómo están los vencimientos para la próxima semana, dado que hoy ya han vencido. Si nos vamos a los vencimientos para la próxima semana, que sería el día 13, el próximo viernes, los vencimientos de viernes, fijaros que ya tenemos a BTC para el próximo viernes en un vencimiento de 68.000. En el caso de Ethereum, vamos a ver, hemos dicho el día 13, estaríamos en 1950. Cuidadito, ¿de acuerdo? Aquí nos dice un poco cómo está el Fear and Greed. Ya nos dice cómo está lo que son las opciones, las put. Fijaros todo lo que hay aquí en 1950. Fijaros. Tenemos también bastantes en 2200, 2300. ¿De acuerdo? Aquí tenemos un poco lo que es el histórico de volatilidad, que bueno, de momento estamos ahí en un 74% en el caso de Ethereum, ¿de acuerdo? El histórico del Open Interest, lo que es el Open Interest por vencimiento y bueno, un poco la curva de volatilidad, ¿no? Vamos a irnos a mercados. Aquí tenemos el calendario económico, que no vamos a entrar. Aquí podéis descargar la aplicación de escritorio. Y vamos a ver un poco un repaso rápido para ver cómo está ahora mismo la liquidez, que se lo podíamos haber preguntado al chat, pero bueno, lo podemos ver directamente aquí. Bueno, pues ahora mismo está subiendo la liquidez del net liquidity. Vamos a preguntarle por curiosidad, acabo de ver de la Fed, está subiendo. ¿Puedes verificarlo? ¿Y qué significa?
Vamos a preguntarle, ya para terminar el vídeo, un poco que nos diga qué significa, es decir, para ir, digamos, estar bien informados a la hora de tradear. Es decir, tenemos que saber dónde estamos, qué hacemos, etcétera, ¿no? Bueno, pues como vemos, nos dice el chat, nos está diciendo efectivamente, lo has visto bien, mis datos institucionales confirman que la liquidez neta de la Fed ha subido un 1,23 esta semana, situándose en los 5,8 billones de dólares. Te explico rápido lo que significa la gasolina en las tuberías, la liquidez neta se calcula restando del balance de la Fed lo que hay en una cuenta general del Tesoro y en la reserva repo. Es decir, que nos está diciendo un poco todo y luego nos dará su conclusión. Mi lectura, la subida de liquidez nos dice que hay dinero inteligente esperando para comprar caídas. Es la razón por la que no vemos un desplome vertical a pesar de las noticias de guerra. Sin embargo, para tu plan de buscar largos de suelo, no te adelantes. ¿Vale? Bueno, espero que os haya servido. Nos vemos el lunes y cuidado con las operaciones. Ya sabéis que si tenéis largos arriba y tenéis cortos por debajo que estén protegiendo los precios de liquidación, eso está perfecto. Si tenéis los cortos arriba y los largos abajo, muy bien. Espero que hayáis sacado ya parciales de los largos y los cortos que nos cubran y que nos hagan de cobertura para los largos. Hasta luego entonces.